Hoy la constructora Odebrecht comunicaba a propósito de la demanda de arbitraje presentada ante el CIADI y el Tribunal del Banco Mundial, aclarando, ¿no?, según Odebrecht, que ellos están dispuestos en cualquier momento a retirar esta demanda de arbitraje, pero reiterando pues que esto es parte de una orden, por decirlo así, de una política definida por la controladora actual, ¿no?, de esta empresa, que por supuesto pues está en serios problemas financieros en Brasil. Y también reiterando, bueno, que ellos tenían una ventana de tiempo para hacer valer sus derechos. Hay que entender de qué estamos hablando cuando Odebrecht demanda al Estado peruano por 1.200 millones de dólares. Esto es lo que, según Odebrecht, había invertido en el proyecto del gasoducto sur peruano, cuyo contrato es rescindido, resuelto por el Estado cuando, ante el escándalo de Odebrecht, el consorcio encabezado por la misma brasileña, que también incluía a la Nacional Graña y Montero, no logra el cierre financiero del proyecto. Es decir, los bancos no respaldan finalmente la estructura financiera del proyecto y el gobierno peruano opta entonces por resolver el contrato y se queda con esos activos. Entonces, activos que son los tubos, las inversiones que se han realizado, y según Odebrecht, esto para lo que ellos invirtieron le toca, son aproximadamente 1.200 millones de dólares. Graña y Montero tiene otra cifra que, entiendo yo, ya ha sido castigada en sus estados financieros que presentaron la semana pasada a propósito de toda esta campaña de cambio de nombre y demás. Y la tercera es Enagas, ¿no?, también la española, que ya había presentado un arbitraje. De eso se trata lo que ha ocurrido y, por supuesto, esto tiene consecuencias importantes seguramente en lo que será el acuerdo de colaboración eficaz y demás. Para hablar de este y otros temas estamos con, como le decía fuera de cámaras, el ministro del momento, Juan Carlos Liu, titular de Energía y Minas. ¿Cómo está, ministro? Porque a usted le han tocado los temas complejos, tanto por el lado del gasoducto como por el lado de Sinermin, de lo que vamos a hablar en algunos minutos. Gracias por estar con nosotros. Pero quería comenzar precisamente sobre el tema del gasoducto, para que los televidentes entiendan de qué estamos hablando. Evidentemente su sector está a cargo de este proyecto, y en buena medida lo que reclama Odebrecht es que no se haya vuelto a licitar, ¿no?, para que un nuevo concesionario, entiendo yo, corríjame si no es así, responda sobre lo que sería el destino de esos recursos. Odebrecht es propietario por el momento de esos recursos, de esa infraestructura en la cual ha invertido en el gasoducto. ¿De eso se trata? Antes que nada, buenas noches. Buenas noches, ministro. Sobre el tema, permíteme iniciar señalando cierta indignación sobre el tema, porque es injusto lo que ha hecho Odebrecht con esta demanda. El contrato, de alguna manera, se resolvió por incumplimiento del propio Odebrecht por no llegar al cierre financiero. El cierre financiero era un hito señalado en el contrato y era también una causal para la resolución del mismo. Por lo tanto, ante el incumplimiento en el cierre financiero, este contrato se resolvió, ¿no?, y con ello todas las responsabilidades de las partes. Por lo tanto, Odebrecht no puede reclamar ningún acto posterior del Estado peruano, toda vez que ese contrato se resolvió por decisión o por incumplimiento de ellos mismos. Pero lo que están reclamando no es precisamente lo que ellos, según ellos, insisto, han invertido en el proyecto. Mira, todos los activos que ellos en algún momento invirtieron son de su propiedad. Lo que el Estado ha asumido solamente es la posesión, la cautela de los mismos para que no se dañen. El Estado viene gastando alrededor de 50 millones de dólares cada año en esa cautela. En mantenimiento. Estamos hablando de tubos, claro, en fin. Tubos, los turbocompresores, ¿no?, la parte de la línea que ya está instalada, ¿no?, y que requiere necesariamente ser protegido a los efectos que no se eche a perder. Muy bien. Por lo tanto, esos activos, una vez que sean vendidos por los propios concesionarios, el Estado recuperará esta inversión que se está haciendo al respecto. ¿Y se le paga a quien le toca pagarle? Es decir, ¿se le paga lo que corresponde a Odebrecht por lo invertido? Eso es parte de la estructura, de la manera como el Estado posteriormente, bajo su propia autonomía, va a decidir cómo continuar el SITGAS. El SITGAS, que es la nueva denominación que se le ha dado a este proyecto, es uno de los 53 proyectos priorizados dentro del Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad, ¿no?, y que se va a llevar a cabo mediante un concurso público. Por lo tanto, no cabe
ninguna situación de condicionamiento por parte de esta empresa que incumplió en su momento el desarrollo del proyecto. Eso está claro. Entra un nuevo concesionario, ¿no? Y este nuevo concesionario le va a tocar negociar con los que fueron los socios del anterior consorcio, ¿o es el Estado el que negocia? ¿Cuál es la figura en ese caso? Eso se va a definir una vez que una consultora, Mott MacDonald, que está analizando todo este proyecto, nos entregue el informe final. Informe donde constará la manera como lo vamos a posteriormente licitar el proyecto. Entiendo que es un cuarto informe, ¿no? El de esta consultora. Este cuarto informe va a incluir la tasación, digamos, de los activos de los que estamos hablando, porque Odebrecht nos puede decir que son 1.200 millones de dólares, pero probablemente sea menos, probablemente sea otro monto. ¿Eso va a incluir también en el informe de Mott MacDonald? Efectivamente, por las razones que tú has señalado, esta consultora Mott MacDonald nos va a definir un monto referencial de una obra similar realizada eficientemente. De ahí va a salir un precio referencial que, si las partes de alguna manera están de acuerdo, servirán de base para la evaluación de los activos. O sea, nadie le está diciendo a Odebrecht que ellos van a perder esos activos. O sea, si los activos están ahí y si ellos están dispuestos a venderlos o a cederlos a un valor eficiente de acuerdo a lo que el mercado de alguna manera determina, esta transacción podría cerrar. Se ha sabido que hubo conversaciones con representantes de Odebrecht en las semanas previas. Ellos mismos han dado a entender esta situación, o sea que han llegado a esto porque no han recibido una respuesta satisfactoria de su despacho, entre otros puntos. ¿Qué podemos saber de lo que exigía Odebrecht o demandaba Odebrecht, que evidentemente no se ha llegado pues a un acuerdo y, como usted dice, termina pues en esta demanda injustificada? Mira, negamos enfáticamente que hayamos tenido algún arreglo al respecto. Lo que nos solicitó en su momento el procurador del Ministerio de Justicia era sostener una reunión informativa con funcionarios de la empresa, porque toda vez ellos señalaban de que estaban interesados en saber cómo el Estado iba a llevar adelante y proseguir con las actividades del desarrollo del proyecto. Entonces nosotros, en una reunión que sostuvimos el día 9 de enero, preparamos esta información para explicarles cómo efectivamente el Estado estaba pensando desarrollar el SIDGAS. Tal como te lo señalé, es uno de los 53 proyectos priorizados en el plan de infraestructura. Pero cuando empezó la reunión y ellos pusieron un tema de llegar a un arreglo para un acuerdo para ponernos de acuerdo, dijimos tajantemente: señores, en el Ministerio de Energía y Minas no podemos de alguna manera ver ese tema. Ellos querían una respuesta ya sobre el tema del monto, de los activos y demás. No, solamente fue llegar a un acuerdo para ponernos de acuerdo. Y cuando nuestra respuesta fue tan enfática, directa y cortante, y le dijimos: señores, esto no se mire en el Ministerio de Energía y Minas, y le dijimos: por favor, si ustedes quieren proseguir con ese punto, véanlo con el procurador, quien lo elevará a las instancias. Ustedes solamente, claro, obviamente están explicando lo que le tocaba a su sector, que es, bueno, esto se va a licitar, se va a volver a licitar, el SIDGAS va a ser así y va a tener estas características. Efectivamente, eso fue lo que se señaló. Muy bien, ahora, dos puntos, ministro, para terminar este tema del gasoducto. Uno es que ellos señalan que en el contrato original el Estado peruano tenía solo un año para volver a licitar, ¿eso es cierto? El contrato de alguna manera señalaba que después de la fecha de cierre, y efectuándose algunas inversiones, había la potestad de salir en nuevos concursos. Pero cuando este contrato se resolvió, como es el caso, sencillamente todas esas posibilidades ya no aplican. El otro punto que ellos señalan es que ellos, casi justificándose, dicen, porque evidentemente pues el tema es crítico, ¿no? Y la reacción comprensiblemente ha sido sumamente crítica con Odebrecht. Ellos lo que señalan es que solo tenían 3 años, según el tratado, me parece que es entre Perú y Luxemburgo, que creo que es el que rige este ámbito, que solo tenían 3 años y que si ellos dejaban pasar esto, pues bueno, podían eventualmente perderlo todo. ¿Eso también es cierto? No, porque todos sabemos que Brasil está fuera del ámbito del CIADI. Entonces, en ningún momento se consideró que había la posibilidad de que Odebrecht se acogiera
a una denuncia ante el CIADI. Lo que han efectuado ellos es, utilizando toda la cadena de subsidiarias, ¿no? Han ubicado una que está dentro del ámbito de Bélgica y Luxemburgo, que esos países sí están dentro del ámbito del CIADI, y a partir de ahí es que han planteado... Vía la subsidiaria. La subsidiaria. Qué interesante lo que nos revela, qué recursivos los señores brasileños. Y ahora sí, para terminar este tema, Graña y Montero emprendió un arbitraje, creo que lo de ellos es aproximadamente 400 millones de dólares, que según la constructora peruana ha invertido, pero luego lo retiró, ¿verdad? Efectivamente, ellos se desistieron de continuar con esa denuncia. Lo cual sería lógico porque, claro, Graña y Montero está detrás también de un acuerdo de colaboración eficaz, y entonces para el lado de Odebrecht presentar una demanda con estas características mientras se supone que estás colaborando con la justicia peruana resulta completamente contradictorio. Efectivamente. ¿No? Cuéntenos cómo va a ser SIDGAS. ¿Va a haber diferencias con el proyecto original del gasoducto surandino? ¿Se mantiene básicamente el trazo? ¿Qué podemos saber? ¿Cuándo se va a licitar, si está dentro de los proyectos priorizados? Mire, tal como ya lo ha señalado Mott MacDonald, la consultora, en su tercer informe, ellos analizaron diversas alternativas que iban desde la costa, la sierra, incluso por el mar. Se han analizado diversas estas alternativas, y más o menos la decisión pasa por respetar la traza actual del gasoducto. Esto es, por el punto donde ha sido desarrollado, un poco corroborando también anteriores informes como los de Wood Mackenzie, que sirvieron en su momento para esta definición. El SIDGAS es un proyecto muy importante para el país, toda vez que nos permite incrementar la confiabilidad. Como tú sabrás, Enrique, por cada día que el gasoducto actual pueda fallar, el país pierde más de 350 millones de dólares por problemas en el suministro eléctrico. Adicional a esto, el SIDGAS nos pone en valor las reservas del lote 58, importantes reservas que podrían estar incrementando en 2,5 TCF nuestras actuales reservas netas de gas natural. Y como un tercer punto, la masificación del gas natural, es decir, la expansión para que todos los peruanos lo usen en la macrorregión sur, se podría llevar con este proyecto. Antes que termine este gobierno, ¿estará en marcha este proyecto? Definitivamente, por las formas, como los objetivos que te he señalado, lo que se va a hacer es la pronta otorgamiento del proyecto una vez que se defina la estructura y se convoque a una APP, porque eso es lo que está definido dentro del programa de inversiones que tiene Proinversión, organismo del cual depende el desarrollo del proyecto. Es muy interesante, ministro, lo que usted nos ha comentado, y vamos a regresar después de la pausa para hablar, pues, evidentemente, de la reorganización de Ocenermin, que es una recomendación bastante tajante que ha emitido el informe del Ministerio de Energía y Minas a propósito, pues, de la tragedia de Villa El Salvador. Volvemos. Estamos con el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu. Y bueno, el informe, ministro, sobre la situación de Ocenermin a raíz de la tragedia de Villa El Salvador, que seguimos lamentando, 25 muertos al día de hoy, es prácticamente a diario que se sigue anunciando, y era de esperarse por estas circunstancias. Ocenermin, en resumen, pues emitió un informe que decía, bueno, a estos señores los habíamos fiscalizado, ellos tenían los permisos efectivamente, pero ¿qué pasó? Dejaron la válvula abierta. Y evidentemente el documento que emite el Ministerio de Energía y Minas confirma los temores y las advertencias que ya se habían ido emitiendo por diversos medios de prensa, en el sentido tanto del caso particular del vehículo de Transgas como en general del proceso de fiscalización de Ocenermin. Era un proceso de fiscalización con declaraciones juradas. Muchos señalan, pues, que era demasiado abogadil, ¿no?, el énfasis de los últimos años. Usted mismo ha advertido que de un año a otro se bajó el presupuesto de fiscalización de 28% a 18% dentro del mismo Ocenermin, y que la cosa, pues, definitivamente no caminaba. Cuéntenos, por favor, en resumen, qué es los principales hallazgos de este informe para que ustedes demanden y recomienden la reorganización, en este caso, de Ocenermin. Permíteme iniciar este tema, claro, Enrique, reiterando nuestras condolencias y solidaridad a todas las víctimas de este trágico suceso.
En verdad son ya 26 muertes. 26. Con la ocurrida hoy día con Carlos Bellido. Cada muerte nos duele, ¿no? Y expresamos nuestro dolor también por ello. Respecto al informe que nos solicitó el Consejo de Ministros, nosotros concluimos de que hay dos grandes causas complotaron para llegar a esta situación. La primera, una flexibilización excesiva en el otorgamiento de los permisos para su inscripción en el registro de hidrocarburos. Y la segunda, no haber hecho un adecuado seguimiento ex post de todos los vehículos que en su momento se inscribieron bajo esta flexibilización. ¿A qué ha llevado esto? A que normas importantes relacionadas con la seguridad, como las correspondientes a las normas que de alguna manera atañen al tanque, que son normas ASME, dadas por la Asociación de Ingenieros Mecánicos de los Estados Unidos, y también normas de protección contra el fuego, dado por otra asociación similar, ¿no? Normas que están en constante evolución y que están marcando de alguna manera fuertes medidas para evitar que esto ocurra. Todas estas normas se han soslayado. ¿Y a qué se ha llegado? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Las consecuencias han sido que, por ejemplo, una débil protección mecánica, o mejor dicho, una inexistente protección mecánica de toda la valvulería y tubos que tenía el tanque en la parte de abajo, ¿no? Que debieron protegerlo contra choques, colisiones de otros vehículos, objetos e incluso hasta de vuelco, ¿no? Esto no se dio. Complotó también el tema de que toda la valvulería y las tuberías estaban sueltas y estaban vibrando, y eso originó de que se zafara una manguera y por ahí empezó la fuga. Pero ante la fuga también debió existir un estamento que protegiera de ello, y esto era una válvula interna. Se supone que suelta agua, creo, ¿no? O sea, antes de que vaya a haber una fuga o algo así. No. El GLP es un combustible que está en dos fases, fase líquida y fase vapor, ¿no? Entonces, por la fase líquida es donde empezó la fuga. Pero esta válvula interna, que de acuerdo a las normas internacionales que yo te he señalado, y también por el propio TUPA de Ocinermin, debía tener un aditamento para mando a distancia o remoto. Eso no existió. Y en su reemplazo, lo que existió fue un gancho que la bypassó la válvula, evitando así que esta unidad que debía proteger de la fuga lo hiciera, ¿no? Con las Tenías que tener una especie de control remoto para poder detener una emergencia con estas características. O sea, estas válvulas, ¿no? Vienen con una palanca, y de esa palanca tenía que salir un cable, ¿no? Hacia una palanca, a su vez, que en el momento del despacho es accionada por el operador, ¿no? Y permite controlar la válvula. Ahora, termine para... Pero si no se dispone de ese aditamento, lo que pasaba era que esa válvula de alguna manera cerraba e impedía el despacho. Entonces, los dueños del vehículo lo que hicieron es ponerle de una manera bastante informal y riesgosa un gancho que terminó por afectar la operación de la válvula. Cuénteme, ministro, porque un tema que yo no he escuchado por parte de las autoridades, yo tengo entendido que esta unidad era un transformer, que esta unidad era antes otro tipo de vehículo, que yo no sé si eso sea o no sea ilegal, pero todo lo que usted me está describiendo, ¿no?, parece calzar precisamente con el tema, porque por ejemplo acá veo en caretas que en la parte de la inspección habían temas puntuales como que incluso el cardán era muy bajo, los muelles estaban vencidos, y esto tiene que ver, por supuesto, con el impacto. Ya se ha hablado muchísimo del desnivel y todo, pero se dice que hay una serie de condiciones que un vehículo en buen estado para transportar este combustible no se hubiera dado, pues, y es todo lo que usted está describiendo. Entonces, el hecho de que sea un transformer también te abre la puerta, pues, a que informalmente se vaya aparchando, porque como lo que usted nos dice es que esto estaba mal por todas partes. Efectivamente. Y Ocinermin lo pasó. Lo que debía ocurrir al momento de la inscripción era realizar un informe técnico favorable, que es un informe, como su nombre lo señala, técnico, que de alguna manera primero determina la viabilidad del tanque, en segundo lugar la protección de las tuberías y cañerías,
Y en tercer lugar, la integración de todos estos aditamentos con el vehículo. Pero ante la inexistencia de este informe técnico favorable que se desestimó en una etapa por parte del Consejo Directivo de los INERMIN, sencillamente solo quedó la declaración jurada. Imagínese. Y en la declaración jurada estas cosas no se pueden ver. Imagínense. Ahora, otro de los puntos que es importante es el tema del incentivo del negocio, ¿no? Este precio diferenciado entre el gas a granel y el gas envasado, que desata o genera todo un rubro que precisamente parece ser tiene márgenes de ganancia muy interesantes, ¿no? O sea, si yo compro a granel y envaso de manera informal o semi-informal, ¿no? En los casos en los cuales hay permiso también se genera esta suerte de distorsión. Y se habla incluso, pues se compara con lo que era el dólar MUC. ¿Qué hacer para cortar de raíz este incentivo? Efectivamente, existía un incentivo perverso para promover de alguna manera el negocio informal de la distribución a granel del GLP. ¿Cuál era este mecanismo? El Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles para el GLP envasado. Entonces se le daba al GLP envasado si se quiere, un subsidio, ¿no? Pero este solamente llegó a promover la informalidad en el sector distribución de GLP a granel. ¿Cómo así? Se compraba el gas supuestamente para envasarlo, pero de manera informal se derivaba vía estos vehículos hacia la atención de clientes de manera granel, ¿no? Con todo el riesgo que esto acontece. ¿Se va a eliminar ese incentivo? ¿Ya se eliminó? Definitivamente ya hemos pasado el decreto supremo, ya está próximamente a publicarse, eliminando a los efectos de mantener paridad en los precios del GLP, tanto para el sector a granel como para el sector envasado. Esto debería tener un efecto importante entonces en la industria. Sí. O sea, evidentemente se va a eliminar un incentivo, como dice usted, que hacía pues que armar el negocio a cualquier precio, ¿no? Efectivamente. Entonces, bien. Entonces esperemos que eso pueda de alguna manera reducir las posibilidades de tragedias como esta. Ministro, vamos a ir a una última pausa. Y regresamos con lo último de Cara a Cara, a ver si terminamos en una nota más positiva con el ministro Juan Carlos Liu. No se mueva. Ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, ya para cerrar en estos 2 minutos que nos quedan, el panorama del sector minero en el país, siempre por supuesto es central para la economía. Ahora mismo pues ha habido un anuncio importante del presidente en el sentido de que Tía María no se va a desarrollar, que era algo que se esperaba, lo hemos conversado en los últimos días con nuestros invitados, pero ¿qué es lo que sí se espera? ¿Qué es lo que sí se espera de inyección importante en el sector minero? permíteme iniciar con las cifras del año que ha cerrado. Sí. Tú sabes, Enrique, que para el año 2019 fijamos como meta de inversión 6.000 millones de dólares en el sector minero. ¿Y qué se ha conseguido? Alcanzar 6.100 millones de dólares de inversión. O sea, hemos superado la meta. El gobierno ha superado la meta en promoción de inversión minera. Asimismo, en cuanto a producción, en el campo del cobre, que es nuestro principal metal, hemos alcanzado 2,5 millones de toneladas de producción. Entonces, como verás, las inversiones están y las inversiones continúan. Respecto al proyecto Tía María, que te has referido, es un proyecto que está en maduración y tal como lo señalamos, no se va a imponer. El gobierno ha señalado, no se va a imponer porque los proyectos necesariamente requieren de un clima de paz social en el cual puedan coexistir tanto la minería como otras actividades. Por lo tanto, lo que se ha hecho es una invocación a lograr esa paz social. Y cómo, para rematar, los precios, ¿nos están acompañando? ¿No nos están acompañando? ¿Qué podemos esperar este 2020? Mira, los precios empezaron evolucionando porque muy bien. Hay preocupación por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Efectivamente, esa guerra comercial nos llevaba con optimismo a ver dos precios que siempre iban en sentido contrario, el del cobre y el del oro. Por una excepción, los dos precios estaban alineados a la alza, ¿no? Ya. Pero
con todos estos problemas que han habido últimamente con el virus que ha aparecido en China, estamos ahorita también reevaluando esas tendencias. Muy bien, esos son los temas pues del momento. Ministro Juan Carlos Liu, gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Ojalá que esa reorganización de Ocinermin pues sea lo más rápida y efectiva posible.